actividades que extraño estando aquí encerrada en casa es ir al cine. Me gustaba ir cada cierto tiempo cuando había una película que me llamara la atención, ver en pantalla gigante con todo ese sonido alrededor. Y hay una película en especial que me arrepiento tanto de no haberla visto en el cine, porque luego la vi en televisión y sentí que no era lo mismo, que es la película 300. La película 300 es del año 2006, ya tiene su tiempo, y está basada en un cómic llamado 300 del gran dibujante Frank Miller. Tiene una forma especial de contar la historia, que no puedo compartirles las imágenes acá porque de derecho de autor, pero búsquenlo, busquen el cómic y se van a dar cuenta de este estilo tan especial de dibujo. Y la película cuenta la historia de un grupo de soldados espartanos luchando contra el ejército persa. Es una historia muy épica porque son un puñado de soldados contra un tremendo ejército. ¿Entiendes, verdad? Temo que no. ¿De dónde eran estos soldados? Eran espartanos. Eran de la ciudad de Esparta. Y la película, el cómic y luego la película muestran en todo su esplendor esta característica súper guerrera que tenían los espartanos y las espartanas también. Eran conocidos en todo el mundo griego clásico por ser una especie de saiyajines de la antigüedad, súper buenos para ir a agarrarse ahí face to face, de frente, especialmente contra los persas. De los guerreros espartanos, de las espartanas y otras cosillas de los griegos vamos a hablar en este video. Soy la profe Karen de Historia, bienvenidos y bienvenidas. Como ya saben, el territorio griego se caracterizó por ser muy montañoso, por lo que el transporte y las comunicaciones fueron difíciles. Sin embargo, al estar situado cerca del mar, se generó un comercio y un transporte marítimo espectacular, que dio origen a la creación de múltiples ciudades, muchas de ellas puertos, factorías, es decir, industria o lugares donde se producían distintos productos para el intercambio, y colonias. Los griegos no solo estaban en la península balcánica, sino que también estaban presentes en todo el entorno mediterráneo. Las ciudades griegas no se llamaban ciudades, eran denominadas polis. Las polis griegas, que eran independientes en su gobierno. Cada una tenía su propio gobierno interno, sus leyes, que si bien todos se sentían parte de un mundo helénico, todos se sentían griegos, cada polis tenía sus características. Es algo similar a lo que sucedió en América con la civilización maya, donde las ciudades eran ciudades independientes, no había un gran imperio, sino que cada ciudad tenía su propia organización. Y dentro de esta ciudad, dentro de esta polis, habían lugares de reunión común, como lo era el ágora. El ágora era la plaza pública, donde se reunía el mercado, se reunía la gente paseando, se reunían los maestros y sus discípulos. Donde estaba este ágora, estaba dentro de una acrópolis. La acrópolis era un recinto amurallado, era la ciudad dentro de unos muros. Porque claramente, aunque cada ciudad era independiente, también querían ser más importantes que la otra y los conflictos bélicos no se hicieron esperar. Y en estas polis y en este ágora también jugaban niños y niñas. ¿Cómo era la vida de los niños griegos? En Esparta especialmente, la vida de todos los habitantes estaba dedicada y orientada hacia la guerra. Por tanto, las mujeres y los niños, niñas y niños, tenían el mismo entrenamiento cuando eran pequeños, la misma preparación militar. Había una paridad en el momento de ejercitarse, ya que todo espartano y espartana tenía que defender su ciudad si era necesario. Al nacer,
eran evaluados físicamente, eran muy cuidados, bien alimentados. El entrenamiento del cuerpo era bastante importante. Y desde los 7 años ya ingresaban a escuelas, pero escuelas de tipo militares. Y en la adolescencia tenían una prueba que consistía en alejarse de la ciudad y pasar como varios meses de sobrevivencia en la naturaleza, alejado de las comodidades que podían encontrar en sus casas, en sus oikos. ¿Pero eran todos los espartanos y espartanas iguales? No existían niveles sociales. Por supuesto que gobernando esta ciudad y con todos los privilegios posibles estaban los espartanos espartiatas, o también llamados lacedemonios, es el nombre más antiguo que tienen. Son la clase dominante, una aristocracia, los dueños de la tierra, los que ganan y acumulan riquezas porque su tierra, su territorio es trabajado por otros. Tienen amplios derechos políticos, son ciudadanos, son quienes participan del gobierno. Estos aristócratas estaban dedicados exclusivamente al gobierno, a las fuerzas militares, a la guerra, por supuesto, a todo lo que implicaba el tema de guerra, o a ser educadores de los más jóvenes. Nunca tenían otro trabajo que no fuese ese, que no fuese gobernar o ir a la guerra. El grave problema con esta aristocracia, con estos espartanos, es que con el tiempo fueron disminuyendo en cantidad, porque dentro de su grupo no aceptaban a otros. No podía llegar alguien de otra ciudad y convertirse en un lacedemonio. No podía alguien de otro nivel subir de categoría. Era un grupo cerrado. Y según algunas fuentes históricas pasan de 9.000 familias, que son las antiguas, las fundadoras de Esparta, a 1.000 en el siglo IV. Entonces van perdiendo fuerza, se van haciendo débiles. Cuando un grupo solo se reproduce entre ellos, los genes se van debilitando. En un segundo nivel estaban los periecos o laconios. Los periecos son descendientes también antiguos, pero son como los más sometidos. Vivían en aldeas, sí eran independientes, aunque no participaban de la vida en la Acrópolis. Cultivaban la tierra, especialmente productos como trigo, cebada, aceite, vino. Eran súbditos del gobierno de Esparta. Pagaban tributo, pagaban sus impuestos. Servían como soldados en caso de guerra. Estaban encargados no solo de cultivar, no solo eran los campesinos, sino que también eran los comerciantes, los artesanos, los herreros, los encargados de todo lo que se fabricaba. La gran clase trabajadora, artesana, comerciante, solo que no participaban de los cargos de gobierno, ni tampoco tenían cargos militares. Sí podían aportar a la guerra como soldados, pero nunca en un nivel superior de mando. Y finalmente, en la base social, estaban los esclavos, los hilotas. Los hilota significa siervo de la tierra. Y cuando estos hilotas nacían en un territorio, en un terreno, en un campo, no podían salir de ahí. Estaban destinados a nacer y morir en el mismo lugar, a trabajar para un amo, a entregar todo lo que cultivaban. No hay claridad respecto de dónde aparecieron, de dónde salían estos hilotas. Según las fuentes históricas, los hilotas son los más numerosos de la zona de Esparta. De ahí a que fueran extremadamente maltratados por los espartanos. Eran esclavos, por tanto eran tratados como objetos o peor, ya que sufrían abusos físicos, castigos severos, podían ser asesinados sin ningún tipo de secuela para los amos. Triste haber nacido hilota. Bueno,
¿Cómo se organizaban? La forma de gobierno en Esparta era una monarquía aristocrática. A la cabeza del Estado habían 2 reyes, por supuesto que pertenecientes a las familias tradicionales lacedemonias. Los reyes espartanos decían que eran descendientes de Heracles, de Hércules, que de ahí venía su línea familiar. Los reyes tenían muchos honores, era un cargo hereditario, pero no tenían mucho poder. En tiempos de paz tenían un rol más bien religioso, como ofreciendo sacrificios a los dioses, organizando las ceremonias, y en tiempos de guerra dirigían operaciones militares o daban la señal de ¡al ataque! Pero más allá de los reyes, habían otras instituciones que sí tenían bastante poder en la organización de Atenas. Por ejemplo, la Gerusia, que era un consejo de ancianos, donde se estudiaban los problemas de gobierno, pero también las causas de homicidio. Es decir, tenían un rol político y un rol judicial. Estaba formado, además de los reyes, por ciudadanos distinguidos, nombrados por el pueblo a través de aclamaciones. Por el pueblo se entiende que son los aristócratas. No vayan a creer que estaban los ilotas o los periecos ahí eligiendo. No, jamás. Los cargos eran vitalicios, para toda la vida. Sin embargo, se dice que los verdaderos gobernantes de Esparta eran los éforos. Los éforos, cuya palabra se traduce como inspectores, eran 5. Se elegían cada año por los ciudadanos. Decidían la paz o la guerra. Sí, nos vamos a ir a la guerra contra los persas. O no vamos a terminar esta guerra, vamos a estar en paz con esa ciudad. Esas 5 personas decidían si era tiempo de guerra o tiempo de paz. Administraban justicia, eran jueces, dirigían operaciones militares, incluso llegaban a dar órdenes a los reyes. Es ese grupo que dirige y que está incluso metiendo sus redes y sus opiniones en muchas partes. En la justicia, en las operaciones militares. Estaban a pesar de ser 5, tenían un gran poder. ¿Y dónde quedaban las mujeres? Entre los ilotas daba lo mismo si eras hombre o mujer, porque tu destino era horrible siempre. Lo mismo con los periecos. Las mujeres, si no estaban dedicadas a tareas o labores en el campo, estaban en el ámbito de sus casas criando a sus hijos. En cambio, los espartanos, las espartanas aristócratas, la educación era igual que los niños. Llegado el momento de la mayoría de edad, los hombres se dedicaban ya sea al gobierno o a lo militar, como habíamos mencionado, pero las mujeres se quedaban en el ámbito privado, en sus casas criando buenos hijos soldados para Esparta. Ejemplos como el de los guerreros espartanos, que tanto podemos admirar a través de un cómic o de una película, que nos hacen pensar en lo valiente que eran, y que me gustaría haber sido espartano, qué guapo, que eso lo dije, lo pensé. En fin, y al estudiar un poco más de historia nos damos cuenta que también tiene su lado súper negativo. Y es que así es el ser humano, está hecho de luz y de sombra, el yin y el yang de Oriente. Ningún personaje histórico es totalmente bueno o totalmente malo. Depende, 1, del punto de vista de donde lo analicemos. 2, de nuestros gustos personales. 3, de las fuentes que leamos. Hay fuentes que hablan de los espartanos como lo más horrible que ha existido en el mundo, pero esas fuentes son de otras ciudades o son de sus enemigos. Por tanto, hay que entenderlo
Que sí, es así, pero hay que bajarle un poquito las revoluciones. Si leemos los mismos textos espartanos, lo único que hablan es de gloria y de cosas maravillosas, pero claro, lo escriben ellos. Entonces también hay que nivelar un poco. Y esto va a suceder con todo personaje histórico, con todo pueblo y con toda civilización. Cuídense muchísimo, conozcan sus luces y también conozcan sus propias sombras. Nos conocemos y así vamos viendo qué dejamos salir, qué vamos a mostrar a los demás. Cuídense mucho, soy la profe Karen.